Bueno, muy bienvenido a todo este webinar. Mi nombre es Paula Lara Maldonado, soy la coordinadora de la Unidad de Seguimiento Titulado de la Universidad C. Muchas gracias por inscribirse y por participar en este webinar. Ahora le voy a dar la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, al señor Sergio Espejo, que nos va a dar unas palabras. Muchas gracias, Paula. Aprovecho entonces ahora de saludarlas y saludarlos a todos. Agradecerles su presencia esta tarde junto a nosotros, particularmente a nuestro expositor, el profesor Luis Núñez, que ha tenido la generosidad de organizar junto a nuestra jefa de carrera de Derecho, Saba Aranda, este webinar. Este esfuerzo corresponde a algo que iniciamos tiempo atrás. Con algunos de ustedes tuvimos la oportunidad de compartir el año pasado en una actividad de titulados y todos nos plantearon su interés en mantener la comunicación, mantener el contacto y en poder imaginar formas de actualización que la universidad pudiera entregarle a sus exalumnos. En ese marco, la carrera de Derecho ha elaborado una oferta de actualización a través de un conjunto de cursos que se estarán realizando a partir del mes de agosto, que ya está por comenzar. Se trata de cursos que tienen beneficios especiales para los titulados. Queremos que esto sea una señal también de compromiso de nuestra universidad con ustedes. Y dentro de esos cursos hubo una materia en particular que a quienes somos abogados nos llama profundamente la atención, y es la litigación oral virtual. Y yo les quiero señalar que ustedes, como ustedes se imaginarán, esto es algo que está ocurriendo en toda Latinoamérica. Los poderes judiciales de la región se han visto obligados a enfrentar la misma situación que enfrenta nuestro Poder Judicial, esto es, velar por la protección de los derechos, resolver las controversias más agudas, en circunstancias en las cuales un gran número de instalaciones judiciales están cerradas. Ha sido un desafío monumental para el Poder Judicial, por supuesto, aun cuando nosotros estamos acostumbrados ya a modalidades de tramitación electrónica, pero muy especialmente para los abogados. Y es objeto de controversia. En estos días el Tribunal Constitucional está conociendo un recurso interpuesto por la Defensoría Penal Pública, precisamente para cuestionar algunas condiciones en las cuales se está desarrollando la tramitación de causas no presencial. Con todo, este es un instrumento y es una forma de actuar ante los tribunales de justicia que yo estoy seguro nos va a acompañar en el tiempo. Independientemente de que retornemos a la presencialidad, la virtualidad va a haber dado un escalón que de distintas maneras va a ser parte de nuestra forma de ejercer la profesión. Y por eso queremos entonces, sin perjuicio del curso de actualización que se va a comenzar a dar a partir del mes de agosto, del cual les mencionaba, hemos querido desarrollar esta actividad dirigida fundamentalmente a nuestros titulados, a cargo del profesor Luis Núñez, a quien vuelvo a agradecer su disposición. Le pido disculpas ante ustedes por no haberme puesto la corbata yo. La verdad es que soy malo para usar corbata, debería haber estado a la altura de las circunstancias. La próxima vez, profesor Núñez, y con eso entonces celebrar que estemos todos nosotros reunidos, que estemos sanos, que estemos seguros, desear que nos mantengamos así, y bueno, pasemos entonces a lo importante. Muchas gracias. Gracias, señor decano, por sus palabras, y también espero que volvamos pronto a la presencialidad, a establecer un sistema normal el cual estábamos viviendo, pero bueno, creo que falta un poco para ello y tendremos que seguir en esta situación y adaptándonos y quizás resignándonos en muchas ocasiones. Muchas gracias. Ya. Voy a continuar, me voy a tomar yo el micrófono ahora. Muy bien. Le doy las gracias a todos los asistentes el día de hoy, a Paula por haber tenido esta iniciativa y ayudarnos a organizar esta actividad,
a todos, a los principales actores, ¿cierto? Que son nuestros exalumnos titulados, ¿cierto? Al decano, por supuesto, que es el dueño de casa, y quien también quiso estar obviamente presente en esta actividad, y al profesor Luis Núñez, que va a ser el expositor hoy día, y a Pablo Marazzi, que es el jefe de carrera de psicología, que siempre nos acompaña y nos apoya, ¿cierto?, en todas nuestras actividades. Voy a presentar entonces al profesor Luis Núñez como corresponde, ¿cierto? Ya muchos de ustedes lo conocen. Ustedes saben que el distinguido expositor que hoy día hará una clase magistral en atención a la tramitación electrónica en tiempos de pandemia es don Luis Hernán Núñez Muñoz, ¿cierto? Él es abogado, es magíster en reforma procesal penal, con más de 13 años de experiencia académica. Es un hombre muy joven, pero con mucha experiencia en temas académicos, ¿cierto? Y obviamente que es docente de nuestra institución. Y qué mejor que él para hacer esta actividad que reúne a nuestros titulados con su alma mater, con su casa de estudios, ¿cierto? Que es lo que corresponde. Me gustaría yo hacer una pequeña introducción y dejarle plantear una pregunta al profesor para que él a continuación pueda ¿cierto?, referirse al tema que nos convoca el día de hoy, ¿ya? Como bien comentaba hace un ratito atrás el decano, el presente tema que va a tratar el profesor Luis Núñez hoy día tiene una gran importancia hoy día debido a la contingencia sanitaria, ¿cierto?, que estamos viviendo, y para lo cual nadie estaba preparado, ¿ya? Esto ha tenido como consecuencia que muchas veces se tenga que improvisar un poquito sobre la marcha en las medidas que han adoptado, ¿cierto?, los tribunales. Entonces, en lo que dice en relación a la tramitación ante los tribunales de justicia, obviamente que todos los actores, ya sean ministros, relatores, jueces, receptores, y nosotros los abogados, ¿cierto?, hemos tenido que adaptarnos a una forma de litigar nueva, sin estar ello exento de dificultades e inconvenientes, como también temas como la vulneración de algunos principios generales del procedimiento, que en el juicio oral cobran una importancia gravitante, como sería, por ejemplo, el principio de la inmediatez, ¿ya? Nosotros sabemos que la función jurisdiccional es permanente, esta no se puede ver interrumpida, pero aquí le dejo plantear la pregunta al expositor, ¿cierto?, don Luis Núñez. ¿Cuáles han sido los efectos que se han producido en la tramitación de los juicios en atención a este nuevo escenario, a esta nueva forma de litigar, y cómo lo debiéramos abordar nosotros, ¿cierto?, los abogados, y cómo lo debe abordar la justicia en general? Don Luis Núñez, le doy el pase. Bueno, muchas gracias, profesora Saba, nuestra jefa de carrera. Sobre todo le agradezco lo de joven, ¿ya? Algo queda, pero la verdad las cosas es un tema muy importante. Importante por lo contingente que es. Lo estamos viviendo el día a día, ¿ya? Todavía no se termina de escribir esta historia y no hemos tenido que el concepto adaptar es el concepto que más voy a ocupar. Nos hemos tenido que ir adaptando a esta nueva situación. Tanto en nuestro diario vivir, como docentes y los alumnos también hemos tenido que adaptarnos a este sistema de ejercer la docencia. Y mirado desde el punto de vista de los tribunales, que es lo que nos convoca el título de esta charla, tramitación electrónica en tiempos de pandemia, obviamente que los tribunales también, y sobre la marcha, han tenido que ir moldeando su tramitación a este nuevo escenario, ¿ya? No había un plan A, un plan B, ni un plan C. No había un plan. Rápidamente los tribunales y todos los actores que implican auxiliar a la administración de justicia, como por ejemplo los receptores, que haré una breve referencia a ellos, como los ministros de Corte Suprema, Corte de Apelaciones y los de tribunales de primera instancia, tuvieron que rápidamente, como les señalo, adaptar su tramitación, y lo más loable de todo esto, que el Poder Judicial nunca paralizó su función. Esta función jurisdiccional como un principio básico que permanentemente se tiene que estar desarrollando, afortunadamente en nuestro país no ocurrió ninguna suspensión ni alteración. ¿Han habido problemas, inconvenientes? Obviamente, era que no hubiese, ¿ya? Pues bien, a la pregunta que me realiza la profesora Saba, ¿cuáles han sido los efectos que se han producido en la tramitación en los juicios? Bueno, aquí la respuesta que quiero dar es la típica respuesta que dan nuestros estudiantes, alumnos de Derecho: hay que distinguir.
¿Quién no ocupó esta respuesta? Hay que distinguir. Y aquí hay que distinguir. Desde el punto de vista del procedimiento civil y desde el punto de vista del procedimiento penal, familia y laboral. ¿Por qué hago esta distinción? Porque si nos abocamos al procedimiento civil, obviamente, y todos lo sabemos, que es inminentemente escriturado. Aquí hay una máxima, que lo que no consta en el expediente, hoy carpeta electrónica, no consta en ninguna parte. Por lo tanto, es de vital importancia que conste en el expediente, ¿cierto? O en la carpeta electrónica. Debemos tener presente que el código, nuestro Código de Procedimiento Civil, data de marzo del año 1903, en el gobierno de Germán Riesco, y fue precedido por un mensaje, el 1 de febrero de 1893, en el gobierno de Jorge Montt. Yo digo esto porque, de cierta forma, llama la atención que un código de procedimiento civil que nos rige hace tanto tiempo, más de un siglo, se haya tenido que adaptar, moldear a una tramitación electrónica. Y han tenido que empezar a convivir a la espera de que se modifique el Código de Procedimiento Civil y mutemos a un procedimiento oral, con el Código Procesal Civil. Se dio preferencia en su momento a la reforma procesal penal, pero ya llegará el momento, no sé cuándo, y nadie lo sabe porque es un tema de recursos económicos, y tuvimos problemas desde el octubre del año pasado con la crisis social, y ahora con la pandemia. Nadie podría ahora en estos momentos decir que de aquí a un año, 2 años, 3 años más, vamos a contar con un código procesal civil en la cual nos olvidemos de este antiguo, más de un siglo, código de procedimiento civil y mutemos a un procedimiento oral. ¿Ya? Pues bien, como señalo, esta ley, la ley 20.886, la ley de tramitación electrónica, es una ley muy reciente, no tiene ni 5 años. Se publicó en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2015. Como les digo, es una ley muy reciente, pero que realmente ha significado de gran importancia en la modificación tanto del Código Orgánico de Tribunales como el Código de Procedimiento Civil. Es la base de una tramitación digital. Para algunos es insuficiente. En lo personal pienso que se avanzó, y mientras se avance, aunque sea lento, es positivo. ¿Ya? Pero también ha traído ciertas consecuencias. Permanentemente converso con muchos amigos que son jueces, tanto de familia, civil, juzgado de garantía, tribunal oral en lo penal, y cuando una vez les pregunté qué opinan de la tramitación, de esta ley de tramitación electrónica, bueno, ellos también concuerdan que es un avance, pero también ha significado una sobrecarga de trabajo, porque en la comodidad de la casa, la oficina, sin tener que ir a presentar un escrito a los tribunales, podemos presentarlo a través de la página del Poder Judicial, que ya también haré referencia. Y muchas veces, y lo que se quejan los jueces, es que lo que se quejan muchas veces los jueces es que las presentaciones que hacen los abogados son demasiado extensas, son verdaderos tratados que se realizan, ¿ya? Lo cual no ayuda a agilizar el procedimiento, ¿ya? Y también señalan, a ver, si el juez puede excluir prueba impertinente o redundante, ¿por qué no también marcar un límite en cuanto a la extensión de los escritos? Muchas veces también ocurre, y me ocurre en lo personal, alegatos en la Corte en cuanto el relator ha expuesto muy bien los hechos y muy completa la relación, perfectamente el presidente, y nos ha pasado muchas veces los abogados, nos dice, abogado, la relación ha sido extensa y muy detallada, los hechos esta sala los tiene claro, lo invito a reducir el tiempo de su alegato y su argumento. Lo mismo ocurre con las presentaciones que hacemos los abogados, de repente en demasía. Yo adhiero al concepto de que muchas veces menos es más. Esa posibilidad de síntesis, de poder decir en menos documento, en menos hoja, poder transmitir un mensaje. Cuando se abulta mucho un escrito, se pierde precisión. Eso es una queja generalizada de los tribunales. Con respecto a los juzgados de familia, también tuve oportunidad de conversar con algunas amigas juezas, sobre todo del juzgado de familia de Pudahuel. Ellas me manifestaron de que
el Poder Judicial en general estaba bien parado, perdónenme el chilenismo, estaba bien parado para enfrentar esta pandemia y sus efectos, ¿ya? Y esto debido a la ley de tramitación electrónica. Por lo tanto, ellas consideran que ha sido positivo el adaptarse a este nuevo sistema, sin duda con muchas inquietudes en cuanto a la tramitación, ¿ya? Pero obviamente que junto con la ley de tramitación electrónica hay otras herramientas que han sido complemento. Además está la clave única, que todos debemos tener, no solamente los abogados, para poder acceder a la página, a la oficina judicial virtual, la OJV, ¿ya? Obviamente que también la firma electrónica avanzada para los jueces es fundamental, para poder suscribir, firmar las resoluciones que vayan dictando. Por lo tanto, es una suma de elementos que hacen posible, en opinión de las juezas de familia, de que esto pueda salvar esta valla que ha sido la pandemia. Obviamente que es generalizado, lo que lo dijo también el señor decano, que en los tribunales permanentemente tiene que estar en funcionamiento, y eso no se ha visto obstaculizado. No ocurre lo mismo con otros países, por ejemplo, países vecinos como sería Argentina o como España, que al ocurrir la pandemia establecieron el feriado judicial, paralizando, suspendiendo la función jurisdiccional. En Chile, y me siento orgulloso de poder decirlo, no ha ocurrido ello. Se debe tener presente que a mediados de marzo de este año, los tribunales tuvieron que adaptarse rápidamente al funcionamiento de la tramitación remota, ¿ya? En la cual no solamente ahora se graba el audio de la audiencia, sino que también el video. Y además se tiene que habilitar salas de espera, ¿no? Por lo tanto, la función que realizaba un solo funcionario con respecto a solamente grabar la audiencia, también se tiene que preocupar de grabar el video, que posteriormente, por lo que me decía mi amiga juezas de familia, se elimina el video, ¿ya? Pero se ha tenido que incorporar también la sala de espera, ¿ya? Muchas veces eso ocurre en los tribunales de familia, ¿ya? También se puede hacer extensible a los juzgados de garantía, por supuesto, a los juzgados laborales. Pero siguiendo con los juzgados de familia, me señalan que 25 audiencias en el juzgado de familia de Pudahuel se están llevando de forma diaria. 5 por cada juez. Parece poco, 5 audiencias pareciera poco, pero detrás, como ya señalé, hay un funcionario que se tiene que preocupar del audio, del video y de la sala de espera. Muchas veces la gente, las personas, no tienen acceso a la tecnología, no tienen acceso a internet, ¿ya? Y a lo mejor lo tienen, pero no tienen los conocimientos suficientes para poder enfrentar una audiencia. Esta plataforma Zoom, muy desconocida para mucha gente, antes de la pandemia, ahora obviamente ha sido muy familiar y una herramienta fundamental, tanto para poder seguir litigando como también para seguir ejerciendo la docencia, para muchas personas no les es amigable, ¿ya? Pese a que puedan tener un computador, pese a que puedan tener un iPad o un celular, y prefieren la presencialidad. ¿Qué significa esto? Que van a tener que ir al tribunal y se les va a habilitar una sala especial frente a un computador y cámara en distintos ángulos para efectos de que puedan llevar a cabo la actuación procesal, por ejemplo, una prueba testimonial. Otro tema, no menor, y muy en boga, el 10% de la AFP. ¿En qué afecta al Poder Judicial, y en especial los juzgados de familia, que es lo que estamos hablando ahora? Hoy día se dictó esta ley, y se publicó la ley 21.248. Se han presentado miles de solicitudes de retención por concepto de pensión de alimento adeudada, ¿ya? Y solamente el viernes, cuando se anunció, se presentaron 2.000. Ya el lunes eran 4.000. Y ahora ya no sé la cuenta, hablan de 100.000, no sé si un poco exagerado, a lo mejor no, a lo mejor está dentro de esa cifra. ¿Qué ha dicho o qué dijo la vocera de la Corte Suprema, doña Gloria Ana Echevesich? Señaló que si bien se darán todas las facilidades para que los usuarios en la liquidación de las deudas de pensión de alimento, no es un trámite inmediato. Lo saben muy bien los colegas que se dedican al ámbito de familia, a la materia de familia. Pero ¿qué dijo específicamente?
La mera presentación de una solicitud de liquidación de deuda por concepto de pensión de alimentos no implica que se pagará de inmediato los fondos previsionales. No es un trámite directo, sino uno por etapas y en el que le participan varios actores, porque por lo tanto la solución no será inmediata. Asimismo, se debe recordar que siempre el retiro del 10% será voluntario para el cotizante, lo que las personas reclamen el pago de las pensiones de alimenticia por estos recursos no necesariamente podrán acceder a ellos. Se ha formado una falsa expectativa muchas veces de que esto tiene que ser ahora ya, y no va a ser así. Sabemos que los tribunales tienen sus tiempos, más ahora en tiempos de pandemia, que se ha visto intensificada la labor y la carga de trabajo. Por lo tanto, creo que hay que sincerar en ese sentido el sistema y esperar que la gente pueda acceder. Obviamente, si es legítima la aspiración de ver cubierto estas pensiones alimenticias adeudadas, ¿ya? Lo anterior se suma a miles de presentaciones que se están haciendo y a otras presentaciones que realizan los abogados. Esto también es un cuestionamiento que tanto me han hecho los profesores, los jueces de civiles, laborales, familia, incluso en la corte. Como nosotros podemos hacer presentación ante los tribunales, y ojo, y hago un paréntesis, uno lo que hace en los tribunales, hace presentaciones, no sube escritos, no se eleva el escrito no levita, ¿ya? Eso lo digo porque el Código de Procedimiento Civil es claro en decir que se presentan, no se suben, no se elevan ni levitan, ¿ya? Lenguaje jurídico, para no pasar ningún malo rato frente a los jueces que muchas veces están muy pendientes de lo que uno dice y en la forma que lo dice, ¿ya? Pues bien, muchas veces se presentan no solamente una sola vez escrito, sino que 2, 3, 4 veces. Y como les he dicho, es una crítica generalizada de los jueces en cuanto ven que hay 4 presentaciones idénticas, las 4 las tienen que leer y las 4 las tienen que resolver. Obviamente que eso es un desgaste en tiempo, ¿ya? Y los jueces, los magistrados, tienen hasta las 20 horas para poder firmar las resoluciones. Y ahí pasará el día siguiente para poder seguir con su labor. En cambio, nosotros, los abogados, podemos estar toda la noche en una especie de vigilia haciendo presentaciones ante los tribunales. Y después los tribunales al otro día se encuentran con un cerro virtual de presentaciones que tienen que resolver. Eso lo señalo como una crítica generalizada por parte de los tribunales. También los juzgados de familia necesariamente tuvieron que discriminar qué audiencias tomar y qué audiencias dejar de lado o no ocuparse de ellas, como por ejemplo audiencias sobre compensación económica, ¿ya? Por lo complejo del debate, por el tiempo invertido en esa audiencia, los juzgados de familia han dejado de lado tomar esta audiencia y se han dedicado a audiencias más urgentes, ¿ya? Se señala además que podría volver a cierta normalidad en el mes de septiembre, partiendo con los funcionarios, jueces y personal de planta de los tribunales en el mes de septiembre, pero que no sean factor de riesgo. Y se pronostica que en el mes de enero, febrero, podría ya estar con dotación completa el tribunal cumpliendo su función. Bueno, pienso que eso va a estar condicionado a cómo nos vayamos portando con el tema de la pandemia. Quiero pensar que nos vamos a portar bien, que en Chile no va a haber un rebrote y que no tendríamos que volver a una cuarentena. A lo mejor es un poco iluso lo que estoy pensando, un poco ingenuo quizás, pero bueno, quiero pensar eso, que nos vamos a portar bien y que vamos a volver en plenitud, en gloria y majestad a cumplir nuestras labores, ¿ya? Por lo menos lo que pronostican los tribunales, ¿ya? Eso es con respecto al procedimiento entre los jueces de familia. Por eso les dije al principio, hay que distinguir. Y aquí voy a hacer referencia a los procedimientos penales. Con respecto al procedimiento penal, es donde más ha visto cuestionamientos a la alteración que produce la pandemia, en los llamados juicios orales virtuales, ¿no? Sabemos que el procedimiento penal es esencialmente, eminentemente garantista, ¿ya? Pero hemos visto también que el imputado, en las audiencias que hemos visto de forma virtual, pasa a ser un objeto detrás de una pantalla. Bueno, si no, pregúntenle a Martín Pradena, quien
tuvimos la oportunidad de ver la audiencia en vivo y en directo a través de las páginas del Poder Judicial, ya sea la formalización, ya sea la audiencia de medidas cautelares y posteriormente en la Corte de Apelaciones de Temuco. ¿Ya? Como tuvimos esa oportunidad, también pudimos percatarnos de ciertas falencias que se van dando en estas audiencias. Por ejemplo, los abogados, cuando estaban exponiendo su argumento, muchas veces se cortaba el audio, o la conocida voz robótica, que al final no se entiende. Ni tanto el juez de garantía como posteriormente en la Corte de Apelaciones, el presidente tuvo que señalarle, abogado, abogada, lo último no se le entendió, por favor repita. ¿Ya? Eso es la ocurrencia. ¿Ya? En lo personal, un alegato en la Corte de Apelaciones de Santiago, una abogada que alegó ese día, la verdad no se le entendió de nada, se cortaba el audio, abandonaba y volvía a unirse a la audiencia. Al final la presidenta de la sala decidió dar por concluido el alegato. A mi entender eso da incluso para una nulidad de la vista a la causa. ¿Ya? Después me enteré que esa abogada vivía en el sector, en la comuna de Colina. Parece que es recurrente los problemas que están teniendo en Colina con el tema del servicio de Internet. Quizás también afectados por la cárcel de Colina 1, que también hay problemas con respecto a la conectividad, obviamente, producto de ese penal que está ahí. También me ocurre muchas veces en las clases con alumnos que son de Colina y que también manifiestan que tienen muy mala señal, por lo tanto ahí hay un tema, porque hay una desventaja, desigualdad ante la ley, que va a depender de la señal de Internet que tenga uno u otro abogado, ya sea en una audiencia, en un comparendo, en un alegato. También me ocurrió que en un alegato en la Corte de Apelaciones de Concepción, lo positivo es que no me tuve que trasladar a Concepción a alegar, no perdí 2 días en esa función, pero sí alegamos todos los abogados y posteriormente levanté mi manito y dije rectificaciones de hecho, su señoría ilustrísima. Adelante, abogado. Creí que se habían escuchado. Se dio por concluido la vista a la causa. Acto seguido me llama un colega que participó, me dijo: Luis Hernán, la verdad tus rectificaciones de hecho no se entendieron absolutamente nada porque se te fue el audio. Acto seguido, ¿qué tuve que hacer? En este concepto de ir adaptándome y ir improvisando, un téngase presente, tomando conocimiento este abogado que las rectificaciones de hecho realizadas en la vista de la causa no fueron escuchadas por problemas técnicos, vengo a reproducirla en el cuerpo de este escrito. Y presenté el escrito. ¿Ya? Tuve que adaptarme a esa situación. ¿Ya? Pero sin duda que la vulneración del principio de la inmediatez, que es el padre nuestro de todo procedimiento oral, la inmediatez, se ha visto el más afectado. Este principio en que el juez es la fuente directa, en que no solamente escucha al testigo lo que dice, sino en la forma en cómo lo dice, cómo gesticula. No estoy diciendo que el juez tenga una facultad de poder meterse en el fuero interno del testigo y poder determinar si está diciendo la verdad, mentira, o alegando, etcétera, etcétera, pero sí para él es importante poder presenciar un testimonio, una prueba testimonial. ¿Ya? No sé si han visto un video que está en las redes sociales, en la cual llaman a un testigo, ¿ya? Se hace ingreso virtual a la audiencia al testigo, don Ricardo, no voy a decir lo apellido para no estigmatizarlo mal, pobre, pero cuando se abre la pantalla, aparece un caballero barriendo. Y continúa barriendo, parece que el señor Juiga lo vio, continúa barriendo y se pierde. Y no lo vimos más. La jueza obviamente le causó risa, lo disimuló tapándose la boca, pero créanme que al abogado que presentó a ese testigo, que a lo mejor era un testigo fundamental, un testigo que realmente iba a poder acreditar los hechos, y por supuesto la pretensión, se perdió. Son situaciones que han ido ocurriendo en la audiencia que cada vez se están dando más en WhatsApp, que nos llegan permanentemente. ¿No? Otra máxima muy importante que también se ha visto vulnerada es el ser juzgado en un plazo razonable. Es el imputado el que va a decidir si es que desea llevar su caso en base a una audiencia virtual. ¿Ya? Deberá sopesar
si está en prisión preventiva. A lo mejor ha pasado meses en prisión preventiva y dirá a su abogado, ¿sabes qué? Yo prefiero que sea audiencia virtual, presencial, lo que sea, pero llevar esto a juicio y poder terminar con esta prisión preventiva y que se decida si es que estoy en libertad o no, o si me van a condenar o no. Está en juego ni más ni menos que la libertad de ese imputado. Por lo tanto, no es menor que se le tenga que preguntar si es que accede o no. La voluntad del imputado en estos casos es fundamental, ¿ya? Siempre recordemos que es un procedimiento garantista. Pero puede suceder también de que el imputado o el defensor no quiera, el fiscal sí quiera llevar esta audiencia, cuando ambos están de acuerdo no es problema, el juicio se va a hacer en forma virtual. Pero cuando no, se ha estimado que es procedente la audiencia de factibilidad para desentrampar los juicios orales. Esto ocurrirá cuando no hay acuerdos, como les señalo, entre los actores, entre los intervinientes en este proceso penal, ¿ya? Esto es propiciado por la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, la cual acordó esta metodología para ir avanzando en los juicios orales, porque la verdad las cosas, esto se está transformando, y esto también lo dijo el presidente de la Corte Suprema en una charla que tuve la oportunidad de participar, se está transformando en una bola de nieve, ¿ya? Son muchas las audiencias que se han ido suspendiendo, por lo tanto, cuando llegue un estado de normalidad, créanme que si ya consideramos que era lento el sistema, ahora creo que se va a ocurrir de que va a ser mucho más lento. Por lo tanto, se creó esta audiencia de factibilidad, en la cual una audiencia previa, en la cual tanto el defensor como el fiscal, a lo mejor el defensor no quiere que se lleve a cabo esta audiencia, el fiscal sí, tendrán que dar sus argumentos para efectos de que decida en una audiencia si se lleva a cabo o no esta audiencia, este juicio en materia procesal penal. Pues bien, en relación a los testigos, siguiendo, como dije que iba a distinguir, siguiendo en materia procesal penal. Por ejemplo, las policías están declarando en sus unidades respectivas. La fiscalía, las defensorías disponen de dependencias que han habilitado para llevar a cabo estas diligencias. Con todo lo que ello implica. Colocar cámaras, ver el aspecto sanitario, etc. Pero en el caso de los testigos que declaran en su domicilio, no se cuenta con la cantidad de ministros de fe que puedan acreditar las condiciones en que está declarando este testigo. Muchas veces, por lo que me dijeron algunos amigos jueces, lo que hacemos, optamos por algo muy simple. Que el testigo señale, muestre, haga un giro 360 grados y muestre dónde va a declarar. Y sobre todo, se puede tener muy presente de que el testigo esté frente a la cámara, pero detrás de una puerta, para que se pueda percatar quién entra y sale. Así han tenido que adaptarse para poder tomar esta prueba testimonial en los domicilios de cada uno de esos testigos. Pero bueno, no, como les dije anteriormente, no hay un ministro de fe que pueda acreditar en qué condiciones ese testigo está testificando. Ahora, con respecto al artículo 332 del Código Procesal Penal, el cual regula la lectura de apoyo de memoria en audiencia de juicio oral. Es refresca memoria. Cuando un testigo no está claro en sus dichos, se puede ocupar y se puede solicitar que autorización en base a este artículo 332 y uno se acerca al testigo para que lea su declaración y se refresque así su memoria y pueda declarar ante los tribunales, teniendo presente que es una audiencia pública y que a lo mejor el testigo está nervioso y producto de esos nervios un poco ha olvidado sus declaraciones. ¿Qué se ha hecho en estos juicios virtuales? No podemos, obviamente, acercar la declaración al testigo porque está en una pantalla. ¿Qué se hace? Se comparte pantalla. Pero se desvirtúa esta actuación procesal, porque no solamente el testigo va a leer su declaración, sino que todos los que estemos participando en esa audiencia vamos a acceder a esa declaración. Se desvirtúa, obviamente, pero es parte de la adaptación a este nuevo sistema de litigación. Con respecto a los receptores judiciales, tuve oportunidad de conversar con dos amigos receptores y les pregunté, bueno, ¿cómo le ha ido con la pandemia en el cumplimiento de su función como auxiliares de administración de justicia? Muy importante, sin ello no se podría avanzar, ¿cierto? Por lo tanto, les pregunté, bueno, ¿cómo le ha ido? La primera respuesta que me dieron, mal.
Y más encima se nos han muerto 2 receptores por COVID-19. ¿Ya? Uno que tenía cáncer y que lamentablemente con el COVID-19, con este virus, se aceleró su deceso, y otro que murió derechamente producto del virus. Y me señalan, nosotros somos los que estamos más expuestos. Nuestro trabajo no es un trabajo remoto, no es un teletrabajo, tenemos que ir a terreno. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente que la exposición de nosotros es totalmente peligrosa para nuestra salud, y te vuelvo a reiterar, Bernal, se nos han muerto 2 receptores, y otros que también están contagiados. Y uno que lo que conversé con él me dijo, yo estuve 15 días fuera de las pistas porque también me contagié coronavirus, y no te digo los síntomas que tuve, bla, 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 bla. Por lo tanto, para ello, sin duda que ha significado muy complicado este tema de la pandemia. En lo que dice relación a su trabajo, se han visto muy complicados también con los requerimientos de pago, el juicio ejecutivo. Convengamos que el juicio ejecutivo en las materias civiles, los juzgados civiles, estadísticamente reporta el 70% y más de las causas que ve un juzgado civil. Por lo tanto, el no poder requerir de pago en su despacho en forma privada, producto de la pandemia, ha significado que estos juicios ejecutivos están paralizados. ¿Ya? Por lo tanto, no se pueden llevar a cabo los embargos. El ejecutado, el demandado, no puede oponer las excepciones, por lo tanto están absolutamente paralizados. Con respecto a las pruebas testimoniales, la absolución de posiciones, tampoco se han podido llevar a efecto. Me contaron que solamente un caso, y muy excepcional, en una información sumaria de testigo, un tribunal civil autorizó que fuera tomada vía Zoom. Un caso excepcional. Los demás casos han tenido que solamente suspenderse. Con respecto a los conservadores de bienes raíces, me han señalado que no tienen ningún problema y que han seguido funcionando con cierta normalidad. Obviamente que la normalidad de ahora es muy distinta a la que antes de la pandemia. ¿Ya? Pero donde sí se quejaron mucho fue con el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, por cuanto tienen que enviar un correo electrónico para que les den día y hora para que puedan comparecer a hacer las actuaciones que se les han encargado. Por lo tanto, esa espera puede ser en 1, 2, 3 semanas, perfectamente. Y todo lo que se demore un receptor judicial significa también demora en el procedimiento, afecta derechamente el procedimiento. ¿Cómo podríamos concluir? O para concluir, ¿qué conclusiones se pueden sacar respecto a los efectos de la pandemia en la tramitación electrónica y en la tramitación en general? ¿Bien? Bueno, las conclusiones a las que yo pueda llegar son absolutamente aventuradas. Se estima que al parecer esto va para rato. No creo que esto se solucione rápidamente. El libro que se está escribiendo todavía tiene muchas páginas para terminar, pero por lo menos podemos concluir que se ha demostrado que existe la tecnología para poder llevar a cabo estas audiencias virtuales. También se ha demostrado que es eficiente, con algunos problemas, ya hemos hablado de ello, ¿ya? Pero por lo menos queda la sensación o el gusto que se puede prolongar más allá de esta pandemia esta tramitación virtual. Por ejemplo, me decía una amiga jueza, piensa tú en la sustracción de menores internacional, en la cual para poder tomar declaraciones en el extranjero, o testigos que no se pueden trasladar de un lugar a otro, por enfermedad o por no poder, por razón económica, etc. Se podrá adoptar esta medida, esta alternativa de la audiencia virtual. Algo que hará, yo creo que sí, tengo fe que esto va a ser algo positivo, ¿ya? Ya vendrán algunos claustros del Poder Judicial en que harán algún balance acerca de lo bueno y lo malo de la pandemia que influyó en la tramitación, ¿ya? Espero que no nos quedemos solamente en el aspecto de anécdota de lo que ocurrió hace 1 año, 2 años cuando había pandemia, sino que se pueda ocupar esta importante herramienta procesal que es la tecnología. Ya hay un gran avance, un gran camino recorrido con la tramitación electrónica. Muchas veces otros países nos miran con envidia con respecto a esta tramitación electrónica, esta ley, por cuanto recién muchos países están abordando este tema. Nosotros ya llevamos un camino recorrido, casi 5 años, lo cual nos deja muy bien posicionados para poder ir pensando que posteriormente a la pandemia podamos seguir ocupando estas herramientas virtuales. Esto yo le agradezco a la Universidad SEC esta posibilidad de poder dar esta charla
ver estos temas tan en boga, tan vigentes, que nos afecta y que nos seguirá afectando. Por eso dije que las conclusiones a las cuales yo podría llegar, o quizás cualquiera pueda llegar, son solamente aventuradas, por cuanto este libro se sigue escribiendo, todavía no se termina, no se escribe el último capítulo, y veremos qué pasa en el futuro con respecto a la tramitación electrónica y las audiencias virtuales. Profesora Sá, estoy abierto a preguntas que me puedan hacer. Sí, gracias, profesora. La mayoría de los comentarios han sido felicitaciones por su presentación, pero claro, surgen varias dudas. Lo primero es preguntar a propósito de lo que usted comentó, utilizó harto el término adaptación. Entonces, una de las preguntas dice en relación con eso, uno presupone, primero cambiamos de la escrituración a la oralidad, ¿cierto? Que también hicimos una transición y las reformas que hemos tenido fueron graduales, además fueron por regiones, ¿cierto? Para ir adaptándonos a esta nueva normalidad en cuanto a la litigación. Lo que uno se pregunta es si hoy día, me imagino con esta nueva forma de tramitación y con esta nueva forma de alegar a través de plataformas virtuales, uno se imagina al tiro que el abogado hoy día necesita adquirir nuevas habilidades, ¿cierto? Que no son las mismas que tenía el abogado hace 5 o 10 años atrás o más tiempos atrás, ¿cierto? Quizás eso, ¿cuál es su percepción al respecto? ¿Cuáles serían esas nuevas habilidades para litigar? Además de aprender y saber utilizar bien las plataformas virtuales, ¿qué características especiales en el fondo son las que se le exigen hoy día al profesional del derecho para poder actuar de una forma óptima, digamos, en la defensa de los derechos de un tercero frente a este nuevo escenario? Ya. A ver, profesora Sá, la verdad, si me dice qué habilidades se necesitan, primero perderle el miedo a la tecnología. ¿Ya? Cuento una experiencia personal. Mi padre, que es abogado, tiene 82 años. Cuando se promulgó esta ley de tramitación electrónica, me dijo, me interesa aprender. La verdad, cuando le empecé a explicar, incluso hasta le puse un tutorial en la televisión para efectos de que pudiera aprender, ya no le interesó. La verdad, eso me dice, esto ya me sobrepasó. ¿Ya? Por lo tanto, primero, para poder tener esta habilidad, hay que tener también el interés y el querer aprenderla y perderle el miedo. ¿Ya? Eso es lo primero. Obviamente capacitarse y obviamente tirarse a la piscina en este sentido y empezar a tramitar la página del Poder Judicial, está muy bien explicado todo, por lo tanto es cosa de que tener la voluntad y el interés de querer aprender. ¿Ya? Ahora, no es que yo quiera aprender, es necesario aprender, porque el que no tenga estas habilidades queda fuera, absolutamente queda fuera del sistema. ¿Ya? Pasó mucho cuando ocurrió esto de la pandemia y que nos quedamos todos en nuestras casas. Abogados ya mayores, amigos míos, me dijeron, Luis Hernán, entonces, ¿qué tengo? Lo primero, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? La primera pregunta que le voy a hacer, le dije, porque eran mayores, yo siempre trato a usted, ¿tiene clave única? ¿Qué es eso? Y dije, ya partimos mal. Partimos mal. Es que sin clave única es como su cédula de identidad, no puede hacer nada. Por lo tanto, se complica la situación. Hay que tener interés y hay que perderle el miedo a la tecnología. Ahora, con respecto a lo que usted señalaba, profesora Sá, que se fue en forma gradual implementando las reformas, la verdad las cosas, la única que se fue implementando en forma gradual y partió por regiones fue la reforma procesal penal, ¿ya? Que fue partido, me acuerdo, en la 4ª y en la 7ª región, y de a poco se fue llegando y hasta el final llegó a la región metropolitana, lo cual fue muy positivo porque permitió un rodaje, ¿ya? Pero en cambio, los tribunales de familia, me acuerdo, partieron en un mes de octubre, todos al mismo tiempo. Y la verdad, hubo una congestión de proporciones, mucha gente que está con nulidades de matrimonio en el sistema antiguo, en juzgados civiles, dejaron abandonados, se desistieron y hicieron fila para poder presentar una demanda de divorcio en el juzgado de familia, causando un atochamiento, por supuesto, en esa época. ¿Ya? José Erasmo quería hacer una pregunta. ¿Puede activar su micrófono? Hola.
Mucho Hola. gusto. Por ahí tengo varios buenos compañeros que están aquí. De hecho, me encargué por ahí también de invitar a la NER. A NER es un tema de lujo. Profesor Don Luis, pucha, muy contingente respecto a lo que está diciendo. La verdad es que me siento a gusto de haber sido a la universidad también, porque tener un profe allí que hoy día está tan actualizado habla justamente de lo que a lo mejor busca la universidad, esto de que vamos coetáneamente con los tiempos, la tecnología, el querer entregar más incluso a los alumnos hoy en día, mejor formación, pues. Oh, genial. Don Sergio, quizás en alguna oportunidad por ahí en congreso y otras cosas, quizás también visionaron estas cosas y dijeron, oye, a los chicos, incluso en la universidad hay que meterlo en la tecnología, si no, se van a quedar atrás. Sí. Es absolutamente necesario. Sí, yo la verdad es que, bueno, me emociona esto porque yo justamente uno de mis temas de la universidad de tesis habla justamente de la tramitación en tiempos de pandemia. Y fíjate que de los dos principios más importantes que te tocó ahí, la inmigración y por otra parte otro principio del derecho administrativo como la celeridad en cuanto a las cosas que tienen que ir tomando los poderes del Estado, van clarísimos con mi tesis, entonces me emocionaba porque siento que voy bien guiado por el profesor Don Christian Holmes, ¿puede ser? Si me confirman por ahí. Sí, no sé. El profesor Carlos Harms. Carlos Holmes, él. Don Carlos Eduardo, sí, gran ¿Cómo? profesor. No lo escucho. Don Carlos Eduardo Harms, muy buen profesor. Sí, muy buen profesor. La verdad es que yo le presenté este tema hace medio atrás. Bueno, la verdad es que todavía ni siquiera lo inscribo porque no he tenido el tiempo con esto de la pandemia. Yo estoy en este momento en Temuco, entonces me quedé por acá atrapado y no he querido salir respetando bien todo porque es complicado. La verdad que para aquel que está pasando por esta situación, que tiene nombre y apellido, su amigo, su familiar y todo, sabe que es complicado. Bueno, y eso, entonces, yo una de las preguntas que tenía era, ¿usted da pie a que hoy en día este proceso, este nuevo formato, o nuevo procedimiento, porque yo a veces siento que es un paralelo al actual procedimiento que existe, ¿cree usted que da y aporta más también incluso al tema laboral, toda vez que hoy día podríamos tener en paralelo funcionando tribunales dedicados específicamente a temas personales, o sea, personales me refiero reales, directos, face to face, y esta otra plataforma, que es el cibermundo, por así decirlo, tenga también trabajo en paralelo? ¿Usted piensa que hoy día los principios que invoca esta ley son muy cortos o no abarcan el total de los principios que deberíamos sumar? Eso, O sea, por una ya, parte. está bien. Mire, yo creo que algo va a quedar de enseñanza, algo positivo va a quedar de la pandemia respecto a la tramitación, me refiero obviamente. Los tribunales van a haber aspectos positivos, como le dije anteriormente, muchas veces los testigos no pueden declarar, no pueden asistir, y para los tribunales va a ser muy conveniente muchas veces que estas declaraciones las puedan tomar en forma virtual, sobre todo si están en extranjero o en regiones, ¿ya? Creo que ya se dio inicio a algo, se dio un puntapié inicial con respecto a esto. La verdad, las cosas ya probamos que se puede, y cuando ya probamos que se puede hacer algo, bueno, ahora solamente queda perfeccionarlo, ¿ya? Esperemos que así sea, y como le dije anteriormente, ojalá que esto no se transforme o se quede en el olvido y nos acordemos de ello como una especie como anécdotas. No, tiene que surtir efecto y tiene algo que quedar. Estaré muy atento, yo creo que todos vamos a estar a los seminarios, claustros que realiza el Poder Judicial para hacer un balance y evaluar aspectos positivos y negativos con respecto que nos dejó esta pandemia. Se han dictado actas, obviamente, pero eso se tiene que traducir en ley. Las actas son muy importantes y son necesarias en tiempos de emergencia como estamos viviendo, pero todo esto se tiene necesariamente que traducir en una ley, en modificar nuestros códigos de procedimiento civil. Urge esa modificación. He aventurado a decir cuándo va a ocurrir, ¿ya? Por las razones ya expuestas, pero sin duda que urge esta mutación a un procedimiento oral en materia civil, y que lleva de la mano con la ley de tramitación electrónica y, como ya señalé, todas estas audiencias virtuales que
quiero pensar que llegaron para quedarse, o por lo menos ir adaptándose a los procedimientos que se están llevando a cabo. Gracias, sí, sigo insistiendo que voy por el buen camino. Y lo último, así como para terminar por mi parte, Sí, por favor. ¿siente usted que esto de una u otra forma pierde esta sensación psicológica de repente de estar directamente en el tribunal versus esta impersonalidad que se produce por la ciberseguridad, por así decirlo? Mire, a ver, obviamente que no es lo mismo la presencialidad que una audiencia virtual. Incluso se han visto imágenes de abogados que para arriba están vestidos y para abajo están en boxer o en pijama, quizás derechamente, ¿ya? No tiene que haber un relajo en ese aspecto, por supuesto. Pero obviamente que lo que usted habla me preguntó sobre la ciber. ¿Cuál fue su pregunta concreta? No, sí, me refiero en términos generales, me refiero a la tramitación electrónica como tal, eso sí o sí. Me refiero a este proceso, que en el fondo, por una parte, tenemos a través de la red toda una tramitación, y por otra parte, claro, la presencialidad de estar ahí directo en tribunal, quizás pierde también esa psicología de presión y todo, entonces, a eso me refiero. Ah, ya, perfecto. Bueno, habría que preguntar a los testigos cuando han declarado. Yo creo que se sienten más tranquilos declarar frente a una pantalla que estar en una audiencia, en donde está el juez o los jueces, una hora en lo penal, donde se para un fiscal, se para a interrogarlo, o se para el defensor, o hay público observando. Toda una etapa previa, antes de su declaración, ¿ya? Ese estrés no lo vive frente a una pantalla, obviamente, ¿ya? Pero también ese testigo tiene que tener los conocimientos, la capacitación necesaria para poder abordar. Me contaba una amiga jueza de familia que una testigo declaró a través del celular, ¿ya? Pero bastó que apretara un botón o la pantalla para que se fuera la señal, y había problema. Y la señora se puso muy nerviosa, porque se distrajo con esta tecnología que no la pudo abordar. Por lo tanto, por un lado, claro, uno ve el lado positivo y el lado negativo. Para mí, si yo fuera testigo, preferiría declarar frente a una pantalla que estar en una audiencia con todo lo que ello implica, el traslado, el tiempo, el estrés que se produce, ver a un fiscal o a un defensor que se me viene encima, los jueces que a lo mejor me hacen preguntas. Obviamente, en lo personal, preferiría declarar frente a una pantalla, ¿no? Pero eso ya queda en la voluntad de cada persona o en la forma como enfrenta esa actuación procesal. Si alguien quiere hacer otra pregunta, puede activar su micrófono. Yo, Soledad Contreras, psicóloga de la SEC en pijama a esta hora. Perdón. Perdón. Yo actualmente soy, no sé si me escuchan bien, ¿sí? Muy Mire, bien. soy psicóloga de la SEC, segunda carrera, primera carrera administrador público de la Chile, trabajo como mediadora de familia, pero la pregunta tiene que ver con mis actividades como mediadora de salud. Una respuesta que me dieron, yo la verdad que yo conozco que los abogados de repente usan varias estrategias para dilatar, pero tengo una mediación de salud, que las mediaciones de salud tienen un plazo de 60 días, prorrogables en otros 60 días más. Entonces, bueno, por el tema de la pandemia prorrogaron, de 3 instituciones, 2 aceptaron la videoconferencia, y una tercera institución, justamente del hospital que estaba complicado, no aceptó, aduciendo, y lo estoy viendo acá, le comento que por temas de confidencialidad, nuestra institución ha definido no participar en mediaciones por medios remotos, pero quedamos a su disposición para retomar este proceso de manera presencial cuando existan las condiciones sanitarias para aquello. La pregunta mía, profesor, es, yo definitivamente ya hoy día, cuando ya se me queda un mes para que se cumpla el plazo ya fatal para la reclamante, yo les voy a mandar un correo y agradezco muchísimo esta oportunidad que da la universidad y usted, porque me enteré de una ley que no tenía idea, la ley del 2015 que usted mencionó, pero yo les voy a mandar un correo a los 3 abogados, ahora apenas termine acá,
y los voy a invitar amorosamente a una reunión donde ya me tienen que dar una respuesta, porque si no se va a cumplir el plazo y entonces hay que frustrar la mediación por cumplimiento de plazo. Porque aparte que encuentro que esto de la confidencialidad, después de todo lo que he escuchado aquí, es como casi una risa, porque resulta que en la mediación de salud lo que hace es, primero tendríamos que dudar de Zoom, de Meet, de todas las plataformas, de que, pucha, no vamos a, estoy escuchando que hay casos bastante mucho más complejos que se hacen por vía remota, más que dar una excusa o decir, bueno, mi institución va a ponerse con tanto para... O sea, la verdad que encuentro que este motivo, ahora que lo escucha usted, me parece absolutamente, dijéramos, dilatador más que nada. No sé si usted me pudiera indicar a lo mejor alguna ley o algo que yo pudiera hacer mención en este correo de respuesta que les voy a decir para invitarlo a esta sesión. Muchas gracias. Bueno, no, está bien. No, gracias por su pregunta. Bueno, usted misma, de cierta forma, se respondió. Está la ley de tramitación electrónica, ¿ya? Están los mecanismos, están las herramientas para poder llevar a cabo esta audiencia y lo que usted se desempeña. Ahora los abogados, efectivamente, lo que usted señala, de que tenemos ciertas herramientas para poder dilatar muchas veces la audiencia. En este caso, ¿cuál se está dando? Y a lo mejor eso es lo que le está afectando a usted, que es que dilata por fuerza mayor, ¿ya? Se ha ocupado mucho la fuerza mayor para efectos de ir dilatando, y sobre todo lo que me decían amigas juezas de familia, que me daban a creer, me decían que los demandados, ni que se hubieran puesto de acuerdo, todos señalan a través de la fuerza mayor que no pueden llegar a cabo la audiencia, además que declaran no desconocer Zoom y no tener esta aplicación, no tener cómo abordarla. Eso ha sido recurrente en todos los demandados. Ahora, ¿qué podría hacer usted? Bueno, básicamente aludir a esta ley, tramitación electrónica, ya tiene casi 5 años, como ya señalé, la ley 20.886, que puede ser que aludiendo a dicha norma legal pueda que los abogados tomen conciencia para efecto de que se lleve a cabo esta mediación que usted lleva a cabo, ¿ya? Por lo tanto, creo que con esa ley podría, en cierta forma, lograr su objetivo, ¿ya? Si usted pregunta, ¿qué otra ley, qué otro mecanismo? Bueno, la verdad es un poco aventurado si yo le digo cuál mecanismo, porque la verdad tendría que pensar muy bien, meterme muy bien en su área, que no es mi área habitual, la mediación en salud, pero a lo mejor sí, como le dije anteriormente, la ley 20.886 puede ser una herramienta para poder presionar a que se lleve a cabo y no terminar con una mediación frustrada como la estaba pasando. El decano quería hacer una pregunta y Juanjo también levantó la manito. Sí, gracias, Paula. Dos comentarios más una pregunta breve. Yo tengo la impresión, y escuchando a nuestro profesor, eso se me ratifica, que aquí es muy necesario distinguir un régimen de excepción como el que estamos viviendo de los desarrollos que en el futuro va a tener la virtualidad en las actuaciones judiciales. En un escenario como el que estamos viviendo ha quedado en evidencia, por ejemplo, el peso de la brecha digital y las dificultades de conectividad, tanto en acceso a redes como en acceso a equipamiento, a hardware, que tienen muchas personas, incluyendo los profesionales del derecho, ¿ya? Entonces, yo distinguiría en el sentido de que me parece evidente y necesario que en una etapa siguiente cuestiones como la brecha digital sean abordadas con más profundidad. No en la clase, sino por el Poder Judicial al momento de enfrentar estas cuestiones, y por cierto, por el Poder Legislativo al momento de regularlas. Ahora, el segundo comentario y la pregunta. Sobre el segundo comentario es algo que señaló nuestro profesor al inicio, y en lo que yo quiero insistir, la importancia de actuar de manera concisa cuando se actúa por escrito, ¿ah? De hecho, un conjunto de tribunales supremos en todo el mundo han incorporado esto de manera explícita. La Corte Suprema norteamericana probablemente es la que lo hace con más fuerza, pero también lo hace el Tribunal Superior Europeo, lo está haciendo el Tribunal Supremo español,
ocurre en Irlanda, sé de un proyecto en Bélgica, pero no estoy seguro si se implementó o no, que establecen, por ejemplo, en materia de casación, límites máximos de caracteres y de páginas. Algo que es precisamente completamente contrario a la práctica a la que aludía el profesor Núñez al inicio, pero que sin embargo es muy consistente con la necesidad de proteger el tiempo de los jueces. La pregunta, profesor, independientemente de que esto es algo que usted va a abordar con mucha mayor profundidad en el curso de actualización de las próximas semanas, pero si usted tuviera que recomendarle a nuestros titulados, a los que están acá, que se ven enfrentados a escenarios de litigación virtual. Si usted tuviera que decirle, como nos ha ocurrido a los profesores cuando tenemos que preparar clases o realizar clases y tuvimos que capacitarnos, ¿cuáles son las 5 cuestiones que debieran siempre tener en consideración al momento de actuar virtualmente? ¿Qué es lo que, si tuvieran un checklist como un piloto de avión, qué es lo que debieran siempre hacer desde el momento en que se sientan frente a la pantalla para evitar que la actuación en la que van a intervenir termine convertida en un problema y no cumpla su objetivo? O sea, más bien, básicamente son consejos, ¿cierto? Sí, pues, regálenos a los titulados sus consejos prácticos, que después va a desarrollar en el curso de actualización, pero aprovechando que estamos todos juntos, Sí. ¿Qué les podría recomendar? A ver, volvemos, y concuerdo con usted, al poder de síntesis, ¿ya? Como son audiencias virtuales, tanto en la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, que me toca mucho litigar, como en la audiencia, los jueces están ávidos a que sean lo más breve posible. Por lo tanto, no solamente extenderse en los escritos, sino también no repetir muchas veces los argumentos. Y los ministros, no poco, cuando uno repite un argumento abogado, eso lo acaba de decir. ¿Tiene algo nuevo que agregar? Como diciendo, ¿por qué no hace perder el tiempo? Ojalá ser lo más resumido posible. Pero también hay que tener ojo con eso, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando interponemos un recurso de casación, tenemos que fundarlo muy bien. No hay que hacer cosas que lo declaren inadmisible por manifiesta falta de fundamento. Por lo tanto, está bien tener poder de síntesis, de resumen, pero tampoco abusar de ello, ¿ya? Con respecto a lo que usted señalaba al principio, a esta brecha que hay, esta diferencia, pero también me pidió otros consejos. A ver, tener cuidado con las presentaciones, ¿ya? Si vamos a hacer una presentación, solamente una. Y esto es realmente lo que más ruegan los jueces. En lo personal a mí también me ha pasado. Me ha anunciado hasta 2 veces en una causa para alegar. Y después me he dado cuenta de ello. Y significa que tienen que proveer los 2 escritos, ¿ya? Por lo tanto, tener más curiosidad, más precaución. No solamente en el contenido del escrito, sino en su presentación, ¿ya? También el lenguaje jurídico. También me llegó un audio por ahí de una jueza, no sé, creo que era laboral, que se entrampó en un dime y direte con un abogado, ¿ya? Le señaló a el magistrado, a mí me delegó poder el abogado titular. Abogado, no existen los abogados titulares, ¿ya? También habló esto de subir el escrito. En ninguna parte, por más que usted lea el Código de Procedimiento Civil, se señala que se suben los escritos, se presentan, lo fue corrigiendo una y otra vez, ¿ya? Por lo tanto, quizás prepararse mejor para enfrentar una audiencia. Lo que yo les dije a mis alumnos de lenguaje jurídico, creo que por ahí hay algunos. El improvisar, créanme que no es la mejor herramienta, porque con la improvisación se nota, se delatan ustedes mismos cuando improvisan un juicio. Tienen que ir absolutamente preparados, no solamente en sus argumentos, sino también ponerse en el caso de su abogado contrario, ¿ya? Tratar de un poco precaver o anticiparse a los argumentos del distinguido contradictor y poder enfrentarlo de mejor manera, ¿ya? ¿Para qué hablar de la vestimenta? Una amiga jueza de familia me dijo, me tocó una audiencia, el abogado, me da que tú que estaba con polerón sentado en un sofá, así se llevó la audiencia. Y preferí no hacer nada, me dijo. Hacer la vista gorda, no hacer nada.
¿ya? Pero estaba con barba. Se notaba que no se había peinado, que a lo mejor tenía el pijama debajo del polerón y sentado en el sofá. Obviamente que eso, créanme que por la vista, obviamente que es la primera impresión y debe causar una buena impresión. Nosotros tenemos una carrera, asumimos una carrera, una profesión evidentemente formal, ¿ya? Hemos visto jueces, sobre todo también, me acuerdo en el sur, había un juez que usaba un terno rojo, con corbata roja, camisa roja, a llevar la audiencia. ¿Llamó la atención? Obviamente que llamó la atención. O también hemos visto audios de abogados que van sin corbata, ¿ya? En lo personal, me acuerdo un día sábado, me tocó alegar una causa en la Corte de Apelaciones, y estaba una ministra muy dura ella, y antes de alegar yo, entró un joven, no sé si era postulante o abogado, la verdad que no sé, y entró en camisa sin corbata y con la camisa remangada. El oficial de sala me dijo, no va a durar un minuto adentro, lo van a sacar pero volando. Así fue. Salió para afuera. Dijo, oye, pero imagínese cómo me trataron y todo. Es que yo le dije, es que mira, faltó esto. Pero si es verano, pues me dijo, bueno, como que sea verano, invierno, da lo mismo. Pero hay que ser tan presentable. Esta es una carrera evidentemente formal, ¿ya? Y lo formal no solamente en la vestimenta, sino también, y vuelvo a lo mismo, a las presentaciones que hagamos y cómo nos podamos dirigir a su señoría ilustrísima, a su señoría excelentísima, magistrado, etc. ¿Ya? Y tenemos que asumir que hay un lenguaje jurídico, hay una nomenclatura que tenemos que adoptar. El improvisar también incurre en estos vicios en cuanto al correcto hablar ante los tribunales, ¿ya? Y corremos el riesgo que nos toque un juez o una jueza mañosa que nos pase retando en cada una de las actuaciones que vayamos dando. Ahora, con respecto a lo que usted señalaba, esta brecha que en cuanto a la conectividad, a los servidores, Internet, bueno, sin duda que es un tema. Atenta contra la igualdad ante la ley, ¿ya? Se va a tener que abordar, sí, obviamente, si aquí estamos en una situación de rodaje con todo esto, ¿ya? Necesario abordarlo, sí. Ahora, si un abogado no tiene buena conexión, incluso un colega, hoy día tuve un alegato, me dijo, mira, donde yo vivo la conexión es pésima, me tuve que ir a la casa de mis papás porque ahí hay muy buena conexión. Bueno, ese tuvo que adaptarse, tuvo que ingeniarse para poder llevar a cabo este alegato hoy día. Pero también está la opción de los abogados, sobre todo los abogados mayores, que no son muy amigables a través de este sistema, pueden concurrir a la corte, claro, lo van a poner en una sala frente a un monitor y ahí va a poder alegar. Está la alternativa, la herramienta, ¿sí? Como también ocurre con la tramitación electrónica. Si no puede presentar el escrito, puede interponerlo materialmente. ¿Está esa alternativa? Claro que está. Por lo tanto, la legislación procesal nos tiene que dar la alternativa, no nos puede dejar en la indefensión. Pero es un tema lo que usted señala con respecto a la conectividad que sea aplicable y que todos podamos tener una conexión a Internet que nos permita realizar nuestra profesión. ¿Juanjo? Hola, hola. ¿Me escuchas, cierto? Sí. Muy bien, don Juanjo. Saludar a todos primero, agradecer al profe Luis, que no lo veía hace mucho tiempo. Usted se mantiene muy joven, profe, ¿eh? Parece que estar litigando electrónicamente lo ha rejuvenecido, ¿verdad? Usted dice que me ha hecho bien la cuarentena, ¿sí? Sí, parece que sí. La verdad estoy más sanito, más repuestito. Mire, me llega a dar envidia verlo, yo me veo más viejo y más pelado y usted se ve más joven, y así lo encuentro fantástico. Agradecer a la profesora por haber extendido la invitación a los alumnos ya egresados, al decano, a don Luis. Y a ver, la experiencia que usted nos acaba de entregar es fantástica para los que estamos trabajando ya en este ámbito hace rato. La diferencia yo creo que radica en lo que dijo acá el decano. La tecnología no acorde con la legislación. Yo creo que la tecnología ha fallado y ha fallado mucho. Yo tengo una experiencia personal muy desagradable, pero no es litigación judicial, sino que litigación, como decía la compañera, en los temas administrativos, la ley de lo que es la ISAPRE con la superintendencia. Resulta que yo presenté en la oficina de parte presencial, antes que dejaran de atender a público, una presentación en cuanto a que me estaba viendo afectado por una preexistencia típica de ISAPRE cuando me cambié de un ISAPRE a otro. Justo vino la pandemia, tuvimos que hacer toda una litigación electrónica. Yo nunca pude acceder a la carpeta.
nunca, primero. Segundo, me mandaron notificaciones vía correo electrónico en la cual señalaba que se había adjuntado documentación, que nunca se adjuntó. Bueno, cuento corto, la sentencia falló en contra mía, y resulta que era una sentencia que la estoy dando vuelta ahora a través de la ley 19.880, o sea, a través del recurso de revisión. Imagínense a lo que llegué. Y resulta que la sentencia fue tan mala, y ojo, cuidado con los pragmatismos, a veces es necesario, como usted mismo señalaba, explayarse un poquito más, sobre todo en los casos de los recursos de casación, fondo, que son formas, que son tan complejos, por el motivo de que yo en este recurso de revisión terminé con 32 páginas, imagínense, en la cual tuve que hacer ver de que la patología que se me estaba desconociendo era una patología cubierta por garantía GES, dentro de las 85 patologías de la ley Auge. Y alguna vez, hace 15 años atrás, cuando yo hacía clases de karate en los colegios, me atendió en la Asociación Chilena de Seguridad. Y el fallo del sentenciador, que fueron 2 páginas, profesor, que si yo le hubiera dado una prueba así a usted, usted me pone un rojo al tiro. Oiga, vio que había, entre comillas, un problema entre la Asociación Chilena de Seguridad, UNISAPRE, listo, la pelota para la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Resulta que a mí se me dejó sin una garantía constitucional, artículo 19, número 9. Yo no tenía quien me cubriera la patología de la columna, y resulta de que no me quería cubrir la ISAPRE y no me quería cubrir tampoco la mutual. Y todo surgió por un problema de la conectividad, que nunca, primero, pude acceder a la respuesta de la ISAPRE. Segundo, no me llegaron la documentación que supuestamente me llegó. Tercero, los plazos nunca fueron los establecidos, porque con esto la ley dice algo, el papel, pero la práctica no está demostrando de que la ley quedó coja. Entonces, aparte que vamos a tener, según mi criterio, que vamos a tener que hacer una readecuación a los tiempos actuales de la legislación, yo creo que la tecnología en Chile demostró que está fallando. Hoy día yo mismo andaba en el centro de Santiago, oiga, estaba lleno de gente con la cuestioncita del 10%. Entonces, yo creo que el panorama que se visualiza, yo no tendría una proyección tan buena como la que tiene usted, profe, porque yo soy un poquito más pesimista a lo mejor, pero el panorama que nos estamos enfrentando ahora es que la tecnología no está acorde con las necesidades que se están dando en tribunales, en los mismos otros juicios administrativos. Entonces, ¿cómo uno puede hacer una síntesis de hacer entender, comillas, de que la legislación no está acorde con la tecnología? Entonces, ¿qué recursos? Imagínense que yo tuve que darme el tiempo de buscar en toda la ley, ¿ya?, de la 19.880 para poder encontrar ese recurso de revisión, o si no quedo sin protección de salud. Y no fue por un error mío, sino que fue por un error de que no se adjuntaba la documentación suficiente y necesaria en el momento, pues yo lo adjunté. Recién me acaba de llegar una notificación, supuestamente una reposición, y yo nunca presenté un recurso de reposición. Entonces, esas torpezas se están dando mucho cuando uno, como usted señalaba, la palabra no es adjuntar, no es elevar, no es subir, sino que cuando uno presenta los documentos. Entonces yo creo que la tecnología no va a reemplazar jamás una audiencia presencial, ni tampoco, por ejemplo, antiguamente que uno lo llevaba a la práctica, dejaba en custodia los documentos. ¿Cómo lo deja en custodia uno los documentos en materia virtual, pues, profe? Entonces, ahí yo tengo ese choque, ¿no?, de que la tecnología no nos está acompañando en las necesidades actuales. Pero mire, quizá véalo de otra forma. No lo vea tan pesimista. Por último, vea que es un complemento, ¿ya? Obviamente que los juicios ejecutivos, los títulos ejecutivos se acompañan materialmente y quedan en custodia, ¿cierto? Es un complemento, pero nos tenemos que ir adaptando a esta nueva tecnología porque es lo que se nos viene, ¿ya? Y el que no se adapta, la verdad queda afuera. Ahora, lo que le ocurrió a usted, veo que sigue muy bueno para hablar y dar su argumento, ¿ya?, como lo hacía en clase, me acuerdo perfectamente, pero yo no sé si ahí era oportuno interponer un recurso de protección.
por lo que le escuché, ya los plazos ya había precluido este derecho para poder interponer un recurso de protección, y se fue de recurso de revisión. Para poder darle una respuesta más acá, tendría que ver el informe íntegra los antecedentes. Es como un No, médico. lo que pasa es que yo dejé el recurso... Hágase exámenes para poder ver los exámenes y poder diagnosticar. En lo que le pasó a usted, la verdad, tendría que ahondar mucho más en sus antecedentes. No sé si era propicio un recurso de protección, no tengo idea. Esto que me señala el recurso de revisión, o que usted interpuso, o que no interpuso un recurso de revisión, pero se acogió o no se acogió, no sé. Tendría que tener más antecedentes para poder dar una opinión más seria, más acabada. No, si el tema en cuestión es el siguiente, que yo estoy dejando la chance del recurso de protección como la última carta, comillas. Ah, ya. Estoy yendo todavía por la vía administrativa. Ahora, ya, el tema en cuestión acá fue única y exclusivamente que los plazos no se cumplieron, no porque, comillas, yo no presenté los documentos en el tiempo y forma, sino que ellos me notificaron muy a posterior a los plazos que la misma ley establece en el procedimiento. Entonces, el tema acá fue única y exclusivamente que yo nunca pude acceder a la carpeta, comillas, porque uno puede entrar con su clave, etcétera, clave única a la superintendencia, buscar su carpeta, etcétera, nunca puede acceder. ¿Ya? Eso fue un detalle gravitante. Dos, cuando yo adjunté toda la documentación, a mí me hicieron un peritaje de la mutual justamente para dirimir de que si me atendían ellos o la ISAP. Entonces, a lo que yo, se adjuntó esa documentación, pero la superintendencia me dice que esa documentación a ella no les llegó. Entonces, ¿qué hace uno? Claro, usted me acaba de dar una idea muy pragmática en cuanto a la legislación, me dice recurso de protección, que lo encuentro muy bien. Pero ¿qué hace una persona que no tiene el conocimiento legal que tiene usted? Que no es un magíster en procesal. Para eso están los abogados. Cuando usted está enfermo, tiene una dolencia, va al médico. Cuando tiene un problema jurídico, va donde un abogado. Cuando tiene un problema estructural en su casa, va donde un arquitecto. Usted dice, ¿qué hace una persona cuando tiene este problema y no sabe? Bueno, para eso estamos los abogados y aquí hay muchos estudiantes de Derecho, me incluye usted, esforzándose para tener este título y poder asesorar correctamente a la gente. ¿Ya? Un gusto, profe, en hablar con usted una vez más, ¿verdad? Muy bien, pues. A todos los presentes. Un gusto haberlo escuchado. Igualmente, que esté bien, cuídese. Igual, profesor. Aner Pinto, él quería hacer una pregunta. Don Aner Pinto, parece que también fue alumno mío en su oportunidad. Tiene que activar el audio. Sí, porque leer los labios todavía no puedo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer la invitación, la oportunidad, esperar que este tipo de actividades se sigan repitiendo. Mi consulta es, profesor, ¿qué opina usted respecto a los tribunales que fueron excluidos de esta ley? ¿Usted se refiere a los juzgados de policía local, a los juzgados militares en tiempos de paz, etcétera? Correcto, profesor. A ver, ahí estamos en un tema de recursos, ¿ya? Se tuvo que dar prioridad, como dije anteriormente, a la reforma procesal penal. Después fue imperioso que los juzgados de familia de un día para otro entraran en vigencia. Los juzgados laborales, obviamente. Pero tenemos tribunales, los juzgados de policía local, que no quiero ser peyorativo, pero siempre son vistos como el pariente pobre del Poder Judicial y cumplen una función pero importantísima, ¿ya? Los juzgados de policía local que están en cada comuna ven una cantidad de materia, y no solamente tránsito, no solamente ley del consumidor, hasta ley del bosque, y cuántas leyes más, ven y se hacen cargo de ello. Pero es un tema de recursos. No creo que se hayan dejado de lado porque, bueno, fue antojadizo. Nuevamente hablo, el tema de recursos. Y la reforma procesal civil también pasa por lo mismo, ¿ya? Hay que invertir en ello. La inversión que se hizo con la reforma procesal penal fue cuantiosa. Acá se crearon tribunales que no existían, modificó el Tribunal Oral en lo penal, o sea, perdón, el Código Orgánico de Tribunales, se creó el Juzgado de Garantía, el Tribunal Oral en lo penal, se crearon instituciones que no existían, Fiscalía, Defensoría, cambió hasta la nomenclatura, la manera de dirigirse, ¿ya? Ya no se habla de parte, se habla de interviniente. Todo eso tiene un costo, que se asumió con la reforma procesal penal, que se asumió en materia de familia, que se asumió en materia laboral. Si usted me dice por qué se dejó de lado, yo creo que la respuesta es básicamente tener los recursos para poder implementarlo.
Llegado el momento va a haber una actualización, obviamente, porque se hace necesario, ¿ya? Ahí entonces entraríamos a discriminar. ¿Por qué estos tribunales sí, estos tribunales no? Pero yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a que todos los tribunales va a ser un procedimiento oral. Vamos a ir, indica que se va orientando a la oralidad, ¿ya? Así que tenga paciencia, Anania, que más temprano que tarde vamos a llegar a eso que usted aspira. Muchas gracias, profesor. De nada. Continuamos con la última pregunta de Francesca. Ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Sí. La había escrito en el chat. Yo tramito principalmente materias civiles y con esto de la pandemia hemos paralizado varias causas. Porque invocando en el fondo la ley 21.226. Mi primera pregunta era relativa a esa área. Me contestó don Sergio una parte más en materia penal. Yo le comentaba que no he visto materia penal, sino que solo he visto estas suspensiones en materia civil. Me gustaría saber qué le parecen al profesor. Y además, aprovechando que usted tocó el tema de los receptores y cómo les ha afectado la pandemia, también verlo desde el otro lado. O sea, yo no tengo información acerca de que tengan algún tipo de permiso especial para poder salir a notificar, por ejemplo, a comunas que están en cuarentena. Porque nos ha pasado, reitero, que, por ejemplo, en nuestro domicilio laboral han llegado notificaciones por cédula, pero no nos hemos enterado sino hasta que aparecen las notificaciones estampadas en la carpeta electrónica. Ya. Eso. Y disculpe, pero ¿cuál era su pregunta? Porque la dividió en dos aspectos. Sí, más que una pregunta, es que ¿cuál ha sido su experiencia o su opinión respecto a estos dos temas que han sido nuevos? Por un lado, la paralización de juicios, bueno, en materia civil más que nada por la pandemia, y si es que los receptores tienen algún permiso especial o cómo se está viendo este tema más en terreno por las dudas que esto genera. Mire, si usted me pregunta cuál ha sido mi experiencia en materia civil, bueno, como a todos los abogados, y usted lo está también señalando, de cierta forma ha sido catastrófico, ¿ya? Por cuanto se han visto paralizados, suspendidos muchas audiencias, el procedimiento no ha podido seguir su curso normal, obviamente por las razones que público y notorio que todos conocemos, la pandemia. Por lo tanto, bueno, la experiencia que he tenido en el ámbito civil, yo también tengo muchos juicios civiles absolutamente paralizados. Ha costado mucho encontrar receptores judiciales para efectos de que se lleve una notificación. Estos amigos receptores que yo tengo me han dicho que no han podido trabajar perfectamente en la notificación de las resoluciones, no han tenido problema para ello, solamente cuestionan que se han visto muy expuestos. Si me pregunta si tienen un permiso especial, la verdad desconozco si es que tengan un permiso especial. Yo creo que el permiso habitual que tenemos todos para efectos de poder realizar una labor, un permiso para poder desplazar de una comuna a otra, ¿ya? Ellos realizan una labor que no es esencial. No estoy hablando de un médico, una enfermera que va a realizar una función esencial que realmente es necesario, sí o sí. El receptor no, por eso mismo no hemos visto afectados todos los colegas, todos los abogados que tramitan, que son litigantes en cuanto a la tramitación, y ve que nuestros procedimientos, nuestras causas se ven absolutamente suspendidas producto de la pandemia. Lo vuelvo a decir, si tienen un permiso especial lo desconozco, no sé. Yo creo que ocupan el permiso que habitualmente todos ocupamos para poder ejercer nuestra profesión, ¿ya? Claro, lo que pasa es que yo me refería a los permisos para poder salir, porque, por ejemplo, la comuna de Santiago Centro, en donde hay muchas oficinas de estos receptores en la comuna de los tribunales de Santiago, ¿Sí? Tienen 2 permisos a la semana para poder hacer algún tipo de trámite. Existe trámites legales, pero
al ir a notificar, también primero ir a notificar a una comuna que está en cuarentena, y, por ejemplo, entregar cédulas en domicilios que están cerrados. Yo, en mi experiencia, lo que hemos hecho ha sido pedirle al tribunal, presentar al tribunal. Ay, me pongo nerviosa. Sí, hemos pedido entorpecimientos, relatando que no hemos estado en el domicilio, invocando esta ley, pero la verdad es que estamos también esperando resoluciones y todo, porque nos hemos visto igual afectados por este tema, porque nos han llegado notificaciones y no nos hemos enterado. Es que ese es el camino, o sea, no es que uno pida entorpecimiento, uno alega entorpecimiento. Claro, ¿ya? sí. Por lo tanto, eso ha sido la herramienta que han ocupado muchos de los colegas para efectos de hacer frente. Y créame que esta situación va a causar muchas nulidades, muchas solicitudes de nulidades, y nos vamos a enfrentar a eso, que es un daño colateral que estamos viviendo y que afecta la tramitación que se está siguiendo en los juzgados civiles, ¿ya? Por lo tanto, creo que vamos a tener que tener un poco de paciencia para volver a una cierta normalidad, pero eso va a conllevar a que va a haber una bola de nieve de causas, tanto en todos los ámbitos, civil, laboral, penal, como ya lo manifesté, y que ya el presidente de la Corte Suprema, como también señalé, lo está anticipando, lo está vaticinando, ¿ya? Ahora, con respecto a la labor que realizan los receptores, claro, tienen permisos para realizar. Nuevamente digo, desconozco qué permiso específico para realizar esta labor. Ahora, esta herramienta de alegar entorpecimiento, obviamente que es para efectos de poder limpiar de cualquier vicio de este procedimiento, ¿ya? Pero tendría que tener más antecedentes para poder responder en su caso particular lo que le está ocurriendo, ¿ya? Claro, no, pero me queda súper claro. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Alex, ¿quería hacer una pregunta? Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. No me diga que escucho la voz de don Alex León. El mismo que diste calza. Muy bien. Está bien, don Alex. Bueno, primero saludarlo a usted, a todo el cuerpo académico de la Facultad de Derecho. Agradecido de escuchar nuevamente a la profesora y jefa de carrera Saba, al decano, y también vi por ahí que está el profesor Félix. Así que un saludo para todos ustedes y bueno, los alumnos que ya egresaron y algunos que les queda solamente regrado, también les envío un saludo. Profesor, mi pregunta va por el lado del procedimiento. ¿Qué pasa si un abogado quisiera alegar la prescripción o bien el abandono del procedimiento en tiempos de pandemia? El tribunal entiende que durante este plazo se va a suspender o se va a entender como un plazo corrido, o sea, se va a computar para el plazo de la prescripción o abandono del procedimiento. Bueno, hay varias resoluciones que se han dictado por parte de los tribunales que se interpretan claramente de que se suspende la prescripción, por cuanto no se ha podido, no por causa imputable a las partes, abandono del procedimiento que, como usted muy bien sabe, porque fue alumno, fue mi alumno, y sigue siendo, creo. Sigo siendo su alumno. Bueno, está bien. Sí. Que la inactividad por un lapso de 6 meses contaba de la última resolución que recayó sobre gestión útil, bueno, obviamente que opera el abandono del procedimiento, pero con las resoluciones que se han ido dictando, que hacen alusión a la pandemia, a la situación que estamos viviendo, obviamente que hay una suspensión a la prescripción y no se podría solicitar el abandono del procedimiento. Hay resoluciones que van en ese tenor, que acorde a lo que estamos viviendo. Nuevamente, evolución, nos tenemos que adaptar. El procedimiento y los jueces con sus resoluciones también tienen que adaptarse a esta nueva situación, hasta la espera de que llegue una normalidad. Pero como les manifiesto y tratando de responder su pregunta, hay resoluciones que van en ese sentido. Ya, profesor, muchas gracias y me quedó muy claro. Ya, mi estimado, en razón al tiempo, ¿cierto? Ha sido súper interesante y todos quedamos como con gusto a poco, queremos saber más cosas.
pero ya vamos a tener la oportunidad de tener otra reunión nuevamente con el profesor. Como pone Paula en el chat, el 12 de agosto los dejamos invitados a otro webinar que tiene que ver con temas laborales, y nuevamente les reiteramos como facultad y como carrera la invitación, ¿cierto?, a mantenerse siempre conectados con su alma mater, y los dejamos invitados, ya se les envió un correo a todos ustedes sobre los cursos de actualización que va a nuestra facultad y nuestra carrera de Derecho particularmente, y lo importante es que en el caso de ustedes, por ser exalumnos, además tienen un 25% de descuento que nos viene muy bien, ¿cierto?, en estos tiempos. Así que revisen bien la información, cualquier duda se pueden comunicar directamente conmigo o con admisión, estamos a su disposición para lo que necesiten, y les agradezco hoy día la asistencia a este webinar. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, y al profesor Luis Núñez y a Paula que nos ayudó con la organización de esta actividad, muchas gracias. Un abrazo a todos. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por participar. Buenas noches, muchas gracias.